Soy Adolfo Alvarado Belloso en el conversatorio virtual sobre temas procesales que la Academia Argentina de Derecho Procesal realiza como tarea de extensión universitaria para la maestría en Derecho Procesal de la Facultad de Derecho de Rosario, de la Universidad Nacional de Rosario. Hoy voy a hablar de un tema paraprocesal, un tema orgánico. Voy a hablar de la descentralización del Poder Judicial, de lo que fue, de lo que es y de lo que espero que sea la organización tribunalicia. Mi invitado de hoy es Dante Horacio Bassano, expresidente de la Asociación de Abogados de San Lorenzo y uno de los más importantes personajes de la reforma que descentralizó la justicia. Desde San Lorenzo hizo mucha tarea junto con Rita Porteiro, con Diolindo Piló, con José Luis Aguirre Guarrochena, con Marta Rucci, que después terminó siendo juez del lugar y terminó sus años siendo camarista en lo laboral en Rosario. Pero quiero explicar el tema antes de darle la palabra a Dante y decirle qué es lo que pretendo de él. Hasta el año 1949 no teníamos una ley orgánica de tribunales que fungiera como tal. Estaban las leyes creadoras de los tribunales, de algunas de sus competencias, pero no se hablaba de la institución tribunalicia. En el 49 se dictó la ley 3611, orgánica de tribunales, esa fue su denominación, que rigió hasta el año de 1998. La 3611 lo que hizo fue generar un polo judicial en Rosario, un polo judicial en Santa Fe. Santa Fe le dio el nombre de primera circunscripción, y de ahí al norte, y 12 departamentos del norte, y Rosario, como segunda circunscripción, funcionó con los 7 departamentos del sur. En ambos lugares había una cámara de apelación, una cámara dividida en salas civiles, comerciales, etc. Y en la Cámara de Apelaciones de Santa Fe tuvo otro nombre, se llamó Superior Tribunal de Justicia, porque además de ser Cámara de Apelación, tenía la tarea de trabajar lo contencioso administrativo y además ejercía el gobierno de los tribunales en toda la provincia. Por tanto, había un Superior Tribunal en Santa Fe con jueces letrados y una Cámara de Apelaciones con distintas salas, con diferentes competencias en Rosario. Eso generó muchísimos problemas. Desde Santa Fe hasta el límite norte de la provincia hay casi 700 o 800 kilómetros. Vivir en el norte de la provincia y bajar hasta Santa Fe para ir al tribunal era todo un safari, ¿no? Hay que dejar 700 kilómetros. Igual pasaba pocos kilómetros menos viajando desde el sur de la provincia, de Mericué, de General López. Entonces, con los años, y vigente la 3611, se crearon otros 2 polos primero y un tercero después. Un polo judicial se hizo en la ciudad de Venado Tuerto, tomó todo el sur de la provincia. Otro en la de Reconquista, tomó el norte y finalmente se impuso en la ciudad de Rafaela, importantísima en el centro de la provincia, muy cercana a Santa Fe, pero de mucha importancia económica e industrial. Y entonces se generaron 5 tribunales, 5 circunscripciones. Primera Santa Fe, segunda Rosario, tercera fue Venado Tuerto, la cuarta funcionó como tal Reconquista y la quinta Venado Tuerto. Y en cada una había jueces letrados, que se sumaron a los jueces que desde siempre fungieron en la ley 3611. Yo recuerdo que la provincia de Santa Fe divide en departamentos políticos, hay 19 departamentos, y en cada uno había un juez de paz letrado. Desde siempre, siguiendo la tradición argentina, la tradición del Martín Fierro, en cada una de las 505 localidades de la provincia había por lo menos un juez de paz lego. Era el político importante, podía ser un comisario jubilado, un carnicero, como los he conocido, con personalidad política importante. Yo recuerdo cuando siendo niño un día fui con mi abuelo a un pueblito de la provincia, me dijo, cuando veas un hombre con bigote, sombrero y una fusta en la mano,
golpeándose las botas. Ese es el juez de paz, me dijo, ¿no? Mostrándome la autoridad de la justa, de la presencia. Y esos jueces tenían una competencia vastísima, eran jefes de registro civil, daban las señales, las marcas, y eran buenos componedores familiares, ¿no? No trabajaban como jueces, a pesar de que eran el nombre jueces de paz letrados. Y sus decisiones eran impugnables ante un juez que estaba en la cabecera del departamento. Juez departamental en San Lorenzo, juez departamental menos en Rosario y Santa Fe, cuyas cabeceras departamentales, la ciudad de Rosario y la ciudad de Santa Fe, tuvo jueces de paz letrados. El juez de paz departamental podía ser abogado o procurador o escribano, el juez de paz letrado tenía que ser abogado, y a estos jueces de paz letrados de Rosario y Santa Fe se les impuso otra competencia material y otra competencia cuantitativa, teniendo pleitos de menor cantidad en lo civil y comercial. Y así funcionó 50 años. Pero resulta que conforme los límites del departamento, alguien que estaba en el borde de un departamento y vi con hasta su cabecera, cuando a 40 kilómetros para otro lado teníamos pues una cabecera departamental de otro departamento. Entonces empezó a pensar en copiar el sistema que ya regía en Buenos Aires, en la provincia, que ya regía en Entre Ríos, con bastante buen resultado. Era descentralizar la justicia. Contra eso se levantaron los abogados importantes de Rosario y Santa Fe y sus respectivos colegios. En rigor de verdad lo que se buscaba era mantener férreamente el uso de la competencia territorial. Cualquier abogado que no vivía en Rosario y Santa Fe tenía que tener un estudio en Rosario y Santa Fe, el cual asociarse para tener por lo menos un domicilio constituido, donde se llegaba, por ejemplo, en la apelación ante la Cámara que estaban situadas allí. En el año 98 hubo una voluntad política para hacerlo. Y entonces se empezó en descentralizar, y cuando se hizo, en ese momento era secretario de Justicia, subsecretario de Justicia, en el Ministerio de Gobierno, Justicia y Culto, era el doctor Roberto Falistoco, hoy presidente de la Corte. Y desde hace muchos años, miembro de la Suprema Corte de Justicia de Santa Fe. Y cuando se empezó a pensar esto, se empezó a comparar las distancias de cada una de las 505 localidades a un centro judicial, y se descubrió que no había un mapa igual en la provincia. Uno más para el territorial, otro más para el de los caminos, otro más para el de la instalación eléctrica, otro más para el del... un mapa distinto. Por eso fue una tarea quizás dura, difícil, con hacer la división territorial, que ya no respondía a los departamentos o la estructura departamental, respondía a la distancia que existía entre cada localidad y una ciudad madre a la cual tributar para la Cámara de Apelaciones. Yo tuve la posibilidad de colaborar en esa ley, y se me ocurrió elevar la calidad de los jueces de paz de legos, hacerlos de verdad jueces. Les di otro nombre, les di el nombre de jueces comunales, entendiendo la comuna como la unidad política de la provincia. Muchas comunas forman un circuito judicial, para los cuales había jueces de circuito, los antiguos jueces de paz departamentales, y muchos circuitos son un distrito judicial. Los jueces de primera instancia, de mayor cuantía, que empezaron a aparecer en las ciudades más importantes, aunque no fueran capital de departamento. Por primera vez se hizo una ley orgánica importante. Se hizo la asignación de competencias, territorial, material, funcional, etc. Se distribuyeron jerarquías, se establecieron obligaciones, deberes, cargas y derechos para los jueces, sus auxiliares, los administrativos, los abogados, los procuradores, los peritos, etc. Y se reguló la función de cada uno de ellos, y también la de los colegios de abogados y de procuradores, a la sazón, que hasta ese momento eran auxiliares de la justicia, y la ley los elevó a la categoría de hacedores coadyuvantes esenciales del Poder Judicial. Y además se le cambió el nombre, se le puso Ley Orgánica del Poder Judicial y no Ley Orgánica de Tribunales, porque hay un mundo de distancia, políticamente hablando,
entre una administración de justicia a la francesa y un poder judicial, donde los jueces tienen realmente poder, pueden inaplicar la ley, pueden declararla inconstitucional con su control difuso. Por tanto, era otra concepción política de la ley. Y así ocurrió. Se generó la 10.160, que cambió el mapa político de la provincia, cambió muchas cosas, cambió el orden de votación, cómo se votaba, cómo se integraban los tribunales integrados, hizo montones de cosas. Me parece que técnicamente ayornó a la justicia y la puso en un primerísimo plano, no solamente en la Argentina, sino también en América Latina. Creo que nos superaba solamente el Brasil, con algunos procedimientos recursivos muy importantes que vienen de las leyes manuelinas, de las leyes filipinas de Portugal y que nunca ingresaron a España y por tanto al Río de la Plata. En esa tarea de descentralizar se hizo una guerra importante. Se hizo una guerra importante, repito, entre asociaciones de abogados del interior, sin jerarquía de colegios, y los colegios de Rosario y Santa Fe, que se oponían tenazmente a una cosa de esta. Y uno de los soldados de esa guerra, yo diría que el más importante, es Dante Bassano. Dante es un hombre de lucha, habla muy bien, escribe muy bien, y además le pone el pecho a las balas. Y se lo puso, ¿eh? En ese momento, recuerdo con Rita Porteiro, que lo acompañó, era su socia en el estudio, lo recuerdo de Olindo Piló, a quien después fue juez del lugar, a Marta Rucci, una excelente funcionaria que terminó su día siendo juez de camarista de laboral, por mérito propio. Eso las vio muy bien las cosas. Y se hizo la ley, estamos en el 98, estamos a casi 30 años de vigencia de la ley. Parece mentira, Dante, casi 30 años, toda una vida. Si el tango dice que 20 años no es nada, 30 de ser menos, me imagino, ¿no? Pero en mi sentir, en mi recuerdo, en mis nostalgias, pasaron muchas cosas. Siguieron heridas profundas, divisiones profundas. Y vos, Dante, fuiste uno de los participantes de esto. Por eso me parece que hay que hacer memoria de estas cosas, ¿no? El joven abogado que se incorpora a los tribunales batateros, el país de las batatas es San Lorenzo, según un libro precioso de un abogado importante, que ha muerto desgraciadamente y buen amigo de San Lorenzo, país de las batatas. Tienen que saber todo lo que pasó para poder disfrutar hoy de esa sede tribunalicia importante con 300 abogados que están trabajando permanentemente allí, ¿no? Entonces, Dante, te recibo, te he invitado a este círculo paraprocesal, pero me parece que lo que hace la organización tribunalicia es propiamente el tema de este conversatorio, lugar de conversaciones. Así que te doy la más cordial bienvenida, hice una presentación genérica del tema, para que empecemos a desgranar entre los dos, memoria mediante, las cosas que pasaron, las esperanzas que se cumplieron y las esperanzas que quedaron en el camino, ¿no? Tanto un abrazo, te recibo y empiezo a escucharte con atención lo que quieras rememorar del tema. Bueno, muchísimas gracias, maestro. Usted sabe que yo le digo maestro porque para mí es el título más importante que puede tener una persona. Trasciende los títulos académicos, esa es la razón, porque yo siempre lo llamo así. Bueno, tengo que agradecerle. Acá ahora, escuchándolo, hay un triple agradecimiento. Bueno, tengo que agradecer sus conceptos sobre mi persona y sobre el equipo maravilloso, fantástico, que me tocó en suerte conducir en estos memorados sucesos. También le agradezco, para mí es una distinción que me permita estar en esta tribuna, en esto que usted ha dado en llamar conversatorios, y que precisamente yo he entendido que es eso, ¿no? Es coloquialmente compartir, en este caso particular, sucesos que han sucedido, que han ocurrido hace, como usted dijo, ya demasiado tiempo,
y en los cuales tanto usted como yo, como la gente que usted menciona, Roberto Falistoco y el equipo de trabajo, las asociaciones, los colegios, han participado. En ese sentido, esto, además de un comentario histórico, creo que para usted y para mí, constituyen una suerte de nostálgica evocación. Y bueno, vamos directamente a todo esto. Voy a tratar de incorporar algunos detalles, algunas vivencias a esa maravillosa síntesis que usted terminó de hacer sobre este trascendente proceso en la provincia de Santa Fe. No nos equivocamos y todos sabemos que la aspiración de la humanidad siempre fue tratar de que el valor justicia estuviera siempre por encima de la cadena de valores a los que el hombre aspira y que fuera siempre el más importante. Eso ha tenido suerte diversa. Además, aspirar al valor justicia, declamar ese valor justicia no es suficiente. Es necesario, absolutamente necesario, asegurar un oportuno y un eficaz acceso a la justicia. Y yo tengo para mí que el pensamiento que motivó a ustedes, a Roberto, a usted, doctor, y a nosotros también en la medida que nos tocó, y la ley que tuvo como consecuencia, estuvo inspirada fundamentalmente en la convicción de que ese valor, que ese acceso a la justicia tenía que hacerse más eficaz y efectivo. Bueno, ahí aparece todo un proceso que usted llamó recién y que termina de delinear en una síntesis, pero que realmente encierra el concepto adecuadamente, acabadamente. Comienza el tema del proceso de descentralización judicial en la provincia de Santa Fe. Un proceso que nos tocó ser protagonistas, a los que estamos mencionando. Y que, bueno, usted ya mencionó la ley anterior, la 3611, orgánica de tribunales, pero claro, esa ley tenía casi 40 años, era de, como te dijo, del 49. Muchas cosas habían cambiado en la provincia y en el país. La provincia tenía casi el doble de población que la que tenía en el 49. Los desarrollos industriales proliferaron, sobre todo en la costa del Paraná y en otros centros importantes de la provincia. Se complejizó y crecieron las organizaciones sociales, un desarrollo cívico y social muy importante en el tiempo. Y sobre todo, esa bocanada de aire fresco que significó diciembre del 83 y la nueva incorporación y la vigencia del proceso democrático, que pese a todos los problemas que nos causa y todo lo que nos hace renegar, creemos los hombres que es el sistema que debe perdurar y que siga siempre en nuestro país y no vuelva a romperse jamás el orden constitucional. Bueno, ese año, diciembre del 83, yo lo tomo como primero que asumimos nosotros. Yo siempre decía, asumimos junto con Alfonsín. O sea, nosotros asumimos en diciembre del 83 la conducción de la Asociación de Abogados. Bueno, ¿qué pasó? Había toda una euforia, había todo un aire fresco. Los políticos recién estaban, digamos, iniciando sus tareas, estaban tratando de comenzar a trabajar para construir y reconstruir los daños y la destrucción que había ocasionado de la dictadura militar. Nosotros en lo particular en San Lorenzo tuvimos dos antecedentes, que usted los debe recordar, maestro. El proyecto del diputado Bruno Simonelli, de Villa Mugueta, creación de un juzgado civil y comercial y laboral para San Lorenzo, y en el mismo momento, simultáneamente en senadores, el senador Carlos Pellegrini, se llamaba Carlos Pellegrini, de San Lorenzo, de Capitán Bermúdez, que también introduce en Cámara un proyecto de creación de un juzgado de las mismas características. Dos proyectos que se cruzaron, pero claro, nosotros en nuestro afán, porque los objetivos
tal vez uno de los más importantes objetivos que nos fijamos cuando asumimos la conducción fue la de instalar un juzgado civil y comercial y laboral en San Lorenzo. Esa era nuestra pequeña Te interrumpo, aspiración. hasta ese momento había un juzgado de paz departamental en la ciudad de San Lorenzo y juzgado de paz legos en Granadero Baigorre, Capitán Bermúdez, etcétera, ¿no? Exacto, así era. Eso es lo que teníamos de la ley anterior. Pero uno de los... Entonces, claro, en el año 84, a poquísimos meses de asumir, hicimos una gran convocatoria, siempre metíamos mucha prensa, y la prensa nos seguía, y los políticos nos seguían. Era un momento especial, era un momento especial. Estaba todo por construirse, en todos los órdenes, después de esa noche que habíamos tenido que sufrir los argentinos. Entonces, hicimos una gran reunión donde estos proyectos nosotros tratábamos de apoyarlo. Indudablemente nos dimos cuenta enseguida que el gran proyecto superador de la provincia, el Ejecutivo Provincial, hizo que estos dos proyectos bien intencionados pasaran al olvido. O sea, fueron superados por el proyecto del gobierno provincial, del Ejecutivo. Bueno, usted lo termina de decir. Fue realmente, no fue fácil. Yo siempre digo que esta ley, la 10.160, para todos los que trabajamos, no es una ley que nos fue dada, como tantas leyes que aparecen publicadas en el boletín oficial. No, esta fue una ley que deseamos, que luchamos para conseguirla, que ayudamos a construirla. O sea que le metimos mucho, había mucho esfuerzo, mucho corazón, mucha vocación, todos los protagonistas. O sea que no fue una ley regalada. Al grupo tuyo se sumó un grupo de Reconquista, se cumplió otro grupo que estaba en el Colegio de Abogados o en la Asociación de Abogados de Venado Tuerto. ¿Te acordás quién estaban ahí? Estaba Pascual. Hubo 4. Sí, en realidad, sí, hubo 4. Nosotros enseguida comenzamos a hacer contactos con ellos porque a ese momento estábamos dispersos. Teníamos Reconquista, Gianeschi, Alberto Gianeschi, que vive, que participa activamente del Colegio de Abogados de Reconquista, y que luego fue camarista, luego fue funcionario del Ministerio de Trabajo. Bueno. No, fue subsecretario de Justicia de la provincia. Gianeschi. En algún momento después fue camarista en Reconquista, ¿no? Sí, exactamente. Nuestro amigo Mereque. Claro. En Rafael estaba Domenela, también, un hombre mayor. Un viejo abogado. Sí. Muy bien el señor, sí, me acuerdo. Muy querido, muy reconocido. Y en Venado Tuerto estaba el doctor Pascual, también una persona, digamos que... hubo una espontánea comunidad de intereses entre las 4 asociaciones. Y le tengo que decir, usted lo dijo, y en realidad lo digo con humildad, y no soy humilde, lo digo porque creo que sí fue. San Lorenzo tuvo siempre un destacado papel en el liderazgo de todo este proceso desde el ámbito de las asociaciones de abogados. Siempre, desde el comienzo. Y realmente era a veces, o sea, me acuerdo que un día no habíamos llegado lo de San Lorenzo a las tantísimas reuniones que teníamos con los funcionarios políticos, y me acuerdo que uno de los chicos de Reconquista, creo, porque nosotros veníamos por el pasillo, y le decía al otro, no entremos todavía, falta la voz cantante. O sea, faltábamos los de San Lorenzo. Nos causaba gracia. Por eso dije yo que fueron los que le pusieron el pecho a las balas, ¿no? Porque justo decirlo, el grupo, vos que ejercías, vivías de la profesión de abogado solamente de eso, ¿sí? Perdiste mucho dinero pasillando por las oficinas públicas. Era verdad, no trabajabas. Estabas en pro de la comunidad. Y nos gasta, sí, mucho tiempo. Realmente, pero me ha devuelto con usura la satisfacción de haber logrado todo eso y muchas cosas más que no solo tienen que ver con la ley. Para mí, uno de los mejores años como dirigente fueron los 12 años que yo estuve al frente de la Asociación de Abogados. Realmente fue una época de oro. Pero bueno, volviendo al tema, fue una lucha con los colegios de abogados de Rosario y de Santa Fe, que al principio hasta nos sorprendió, porque fue un enfrentamiento cerril. A ver, teníamos 2 tremendos dirigentes
Ángel Fermín Garrote, en Santa Fe, un hombre de una personalidad fuertísima, muy, muy prestigiosos los dos, Mario Augusto Sacone en Rosario, dos tipos que eran gigantes en la dirigencia, ambos fueron luego presidentes de la Federación Argentina de Colegios de Abogados, y nosotros, Y Garrote integró el minúsculos Consejo de la enanos, Magistratura Nacional, fueron los dos próceres de la exactamente, abogacía, ¿no? Uno en cada una de exactamente. las ciudades, sí. Y yo tengo para mí que luego, con Sacone siempre, mantuve una excelente y una muy buena relación luego que terminó todo esto. Nos encontrábamos en los pasillos, nos saludamos. Pero con Garrote nos enfrentamos durísimamente, era duro como un garrote, realmente, y nos peleábamos mal. Y me acuerdo que 4 o 5 años después nos encontramos, creo que maestro, en el Congreso de Reconquista, que usted también trabajó y fue otro de los organizadores. Nos encontramos con Garrote y nos miramos y nos abrazamos y realmente nos dimos cuenta que no habíamos sido enemigos, habíamos sido adversarios que de una circunstancia que el destino quiso que tuviéramos uno enfrente. Yo creo, uno enfrente de otro. Cada Yo uno creo luchaba que, por una causa justa, ¿no? Cada uno luchaba por su causa justa. sí, yo Porque, a creo ver, que Garrote y Sacone sostenían que hacer foros pequeños en ciudades pequeñas podía surgir foritos ramplones, de sí. esos foritos que dependen o de los cuales hacen a los jueces, que rodean a los jueces. Yo tuve una experiencia personal muy fuerte cuando yo tuve que litigar alguna vez en pro de alguien de mi familia que podía hacerlo, la ley me lo permitía siendo juez, un pleito en San Nicolás y yo llegaba a San Nicolás y a los 8 minutos por reloj aparecía mi contrario, ¿no? Lo llamaban, le avisaban que yo estaba, qué estaba pidiendo. El que va de afuera lucha en desiguales condiciones. A mí me ha tocado Sí, litigar. a Son nosotros San nos decían Lorenzo, que no soy importante, pero he hecho desde muy a nosotros nos pequeñitas, decían de cabeceras la de cooperativa. departamento, que tiene jueces de distrito, y que vos llegás y se entera el pueblo que estás ahí, ¿eh? Parece mentira, pero Sí, lo que es Gerardo cierto, pero Cancino hablaba de foritos ramplones, se hicieron. Y eso era el temor de Coco Garrote y de Mario Augusto Sacone, ¿no? sí, claro, Con exacto. algunas ciudades, no, con San Lorenzo esto no ocurrió, pero debo reconocer que sí pasó en algunas otras ciudades de la provincia, ¿eh? Hasta el día de hoy. Son efectos colaterales indeseables, Eh, pero que no hacen a la, a ver, no hacen a la vigencia del principio descentralizador. Y creo que los foros en general y los asientos judiciales han ido madurando. Es cierto que no es lo mismo, tal vez, pero eso ocurrió siempre, no es lo mismo tal vez una pequeña localidad que una más grande, pero nosotros tuvimos acá algunos, pero en general nuestro foro y nuestros jueces, ¿por qué? Tuvimos suerte nosotros con el elemento humano que se incorporó al servicio de justicia. Martita Rucci y Silvia Cicuto, Marta era la primera jueza, Silvia Cicuto la defensora, tenían puesta absolutamente la camiseta de la descentralización. Pelearon al lado nuestro hasta que fueron magistrados y funcionarios. Lo mismo todo, Casas, el juez penal, excelente tipo, una persona bellísima, también consustanciado con esto. O sea que, Oye, pero un hombre, hablamos de Casas, es hijo de quien fue funcionario estelar del Poder Judicial, de Julio Argentino Casas, presidente de la Corte por muchos años, ¿no? claro, Familia bien tribunalicia la de los Casas. venía con prosapia, sí, aparte, pero un tipo bellísimo, realmente una persona excelente. Pero ¿Sabes vamos a algo de volver. él? ¿Vive Casas? Sí. Sí, no lo he visto, ¿sabe? Hace poco, bueno, usted estuvo, maestro, cuando hicimos esta gran fiesta, que nosotros somos muy proclive a hacer esa fiesta, que la hicimos en anfitrión, que estuvo Falistoco, estuvo usted. Bueno, ahí Sí. le entregamos un reconocimiento a toda la planta inicial del poder Judicial original. Y ahí estuvo Casa, Una estuvo fiesta Sinopoli. inolvidable esa, ¿eh? Ah, sí, estuvo muy buena. Estuvo muy buena. Estuvo muy buena. Bueno, como todas las que hacemos nosotros. Bueno, pero le quiero comentar un poquito, porque un poco esto es una charla de anécdotas.
Estábamos en el año 88, sí, 88, no, perdón, 85. Estábamos en el año 85. Bernet, Ceballos, Caíto Ceballos, gobierno, ministro de Gobierno, y el doctor Almirón, su secretario de Justicia. Yo estaba recibiendo el correo de mi estudio un día, veo una carta a Gobernación, Ministerio de Gobierno, Subsecretaría de Justicia, el doctor Almirón me invitaba como presidente de la Asociación de Abogados a integrar la comisión redactora del anteproyecto de la ley que luego fue la 10.160. Ese fue el origen. A mí y a los demás presidentes, que terminamos de mencionar, estos tres, Cianeschi, Domenela y Pascual, a integrar la comisión. Claro, cuando Sacone se entera, me llama. Voy al colegio. Y claro, ahí comienzan ellos a darse cuenta que el problema era en serio y, por supuesto, no querían saber nada. Y yo le dije, doctor, un poco la inconsciencia tal vez, no digo de la edad, porque tampoco era chico, no éramos chicos, pero digo, doctor, a mí me invitó el subsecretario de Justicia, si usted no está de acuerdo, dígaselo a él. Yo no puedo no ir. Bueno, eso fue... Hago una aclaración. A ver, en ese momento, la Asociación de Abogados de San Lorenzo era un núcleo que pertenecía al Colegio de Abogados de Rosario. Exacto, no estaba desmembrado, no era autónomo, ¿no? Se le rendía, le tributaba. Sí, pero acá había una diferencia. Como no se habían creado todavía las delegaciones, que fue una creación también propuesta por San Lorenzo, nosotros como asociación de abogados estábamos sujetos al poder disciplinario del colegio, pero nada más. Y pasó, y me estoy acordando, otro de los errores de Garrote, políticos, fue mandar al Tribunal de Disciplina a todo la comisión directiva de la Asociación de Abogados de Reconquista, que era un absurdo, un disparate, no tuvo o sea, lo único que tuvo una reacción adversa de todo el foro. Bueno, son las cosas que pasaron al calor de la lucha, porque fue muy apasionada, fue muy cerril, fue una lucha muy dura, muy dura. Bueno, y nosotros empezamos a trabajar, y quiero decir, discúlpenme que ya me hable tanto de San Lorenzo, lo que pasa es que nosotros realmente fuimos uno de los focos de insurrección más importantes. No, ese fue el núcleo fundacional, no, por hablo con vos por esa razón. Bueno, pero nosotros ya en el año 84, usted se acuerda, porque fue gestor del primer Congreso Provincial de Derecho Procesal de Rosario, en septiembre del 84, lo hicimos entre Martita Rucci, Silvia Cicuto y yo, la descentralización del servicio de justicia, una ponencia que fue aprobada y que fue el primer proyecto no oficial que trató el tema de la descentralización. O sea, nosotros estábamos... Se hizo en el Salón Mayor donde se toman juramentos en la Corte de Rosario, ¿no? Se adecuó eso para hacer el Congreso allí. Lo recuerdo perfectamente bien ese Congreso. Claro. Fue muy importante para el destino futuro de Santa Fe. Bueno, ¿qué pasó? Bueno, yo tengo que decirlo, lo digo, porque es así. Nosotros tuvimos en usted un apoyo que nos sirvió realmente, porque nosotros éramos una cosita chiquita, ¿verdad? En comparación a los grandes intereses y a los grandes colegios de abogados de Rosario y Santa Fe. Y de alguna manera surgió un cierto idilio entre el doctor Adolfo Alvarado Belloso y la Asociación de Abogados de San Lorenzo. Y no me diga que no. Y después se enganchó Roberto Falistoco. Y me acuerdo que estábamos en el Club Progreso, porque esta es una charla de anécdotas, y estábamos charlando, ese grupo maravilloso que termina usted de mencionar, y estábamos con los ecos del primer congreso. Y usted me acuerdo que me mira y me dice, Asano, ¿por qué no organizan ustedes el segundo Congreso Provincial de Derecho Procesal? ¿Se acuerda, maestro? Claro, nosotros nos quedamos y enseguida agarramos el guante. ¿Por qué? Era un gran desafío, pero nosotros sabíamos que nuestra asociación tenía que ser, para ser escuchada, tenía que ser respetada, para ser respetada tenía que ser conocida. Entonces dijimos, aparecer en el mundo, no mostrarse en el mundo como tal. Exacto, como era. Esta es una gran oportunidad que nos está brindando el maestro. Ese fue el primer congreso. Ese fue el primero, en el año 85. Después no se olvide. Se hizo en un colegio, ¿no? En un colegio se hizo. En el Seráfico del convento.
en el Seráfico. Ese fue el primero, pero acuérdese que en el 91, también con el aporte insustituible suyo, hicimos el 6º Congreso Provincial de Derecho Procesal, donde usted se trajo, ¿se acuerda que vinieron los paraguayos en un colectivo? Vino gente, 34 paraguayos llegaron. bueno, pero vinieron abogados de todo, vinieron los mejores procesalistas del país, no me diga que no, realmente. Claro, ¿por qué vinieron? Porque usted los convocaba, obviamente. Isidoro Einer, Caferata Nore, toda esa gente. Palacio. Lino Palacio, me acuerdo que lo fui a buscar al aeropuerto. Bueno, todo eso significó que la asociación se hiciera fuerte y se hiciera reconocida y tuviera un cierto prestigio. Bueno, claro, ¿qué es lo que pasa? Quiero ver la hora porque se nos va. ¿Qué es lo que pasa? Termina el gobierno de Reviglio, de Bernet, asume Reviglio, Didier, ministro de Gobierno, y Roberto Falistoco, subsecretario de Justicia. Ahí se produce una bisagra, porque Roberto a rajatablas apoyaba un proyecto de descentralización de justicia muy importante. Y nosotros, que nuestros servicios de inteligencia estaban muy activos en todos lados siempre, habíamos sabido que usted y Roberto Falistoco tenían conversaciones acerca de esta, y usted le estaba trasvasando sus ideas técnicas, que las termina de mencionar a Roberto, apuntando al posible articulado de la nueva ley que regularía la descentralización. Advertidos de esto, hicimos una reunión. Veo que las fiestas siempre tienen una utilidad cuando se las hace con un contenido no solamente, digamos, para comer y tomar, que lo hacíamos. Invitamos a Roberto Falistoco y Adolfo Alvarado Belloso. Y ahí Falistoco, en el discurso que dio, ahí él nos, de alguna manera, él dice que fue la primera vez que lo dijo públicamente, donde él explicó su proyecto de descentralización del servicio de justicia y, por supuesto, aludiendo a la participación importantísima desde el punto de vista técnico que tenía usted. A partir de allí apareció hubo un tríptico, una comunidad de ideas y de ideales que fue espontánea. Nosotros con ustedes ya teníamos una relación de años, porque hace mucho tiempo que veníamos trabajando. De comensalidad, una relación de comensalidad, no de congresalidad. Sí, de comensalidad, pero también con resultados, me acuerdo las conferencias magistrales suyas, el primer congreso, que es el segundo congreso que se hizo. Trabajábamos también. Y a mí no me diga que a mí me dio como que usted tenía una cierta debilidad por San Lorenzo. Siempre, a ver, así fue. Por todo. Bueno, a ver, a partir de allí comenzamos a trabajar realmente, y donde comienza la parte más importante de todo esto. ¿Sabés por qué esa debilidad antes? ¿Sabés por qué? Yo soy muy amigo del heroísmo que produce la vocación de servicio. Y en ustedes había una verdadera vocación de servicio, más allá de un interés crematístico que a lejos podía estar, ¿no? Trabajar en la ciudad de uno, no viajar, litigar mejor. Había hacer una cosa con ganas de hacerla, ¿no? Y eso lo tuvo solamente San Lorenzo. De ahí ese noviazgo que vos estás diciendo, ¿no? No apareció en otras partes. En otras partes gozaron de la situación, sí, se enancaron en el resultado, pero no hicieron lo necesario para hacer los actos de heroísmo, ¿no? Llevarle el mensaje al general García. Eso no lo hicieron, ¿no? No, y bueno, ellos se apoyaron mucho en el trabajo nuestro, colaboraron, sí, mucho, pero sí es por eso que yo digo que San Lorenzo llevaba la voz cantante, porque éramos un grupo de locos, idealistas, y no tan idealistas porque pensábamos que era una conquista gremial, y sobre todo, y lo decíamos de verdad, y sobre todo pensábamos que era muy importante para el justiciable, para el hombre de la calle, para el vecino, que tiene a la vuelta de la esquina su juzgado, y como usted dijo, no se tiene que tomar un colectivo y hacer 100 kilómetros
para que un juez lo atienda y lo reciba. Eso también estaba en nuestra idea, y realmente creo que en definitiva es lo más importante. Creo que lo más importante. Bueno, ¿qué pasa? Trabajamos luchamos y luchamos mucho y lo logramos. Y para nosotros era algo que estamos tan encarnados en todo esto, que cualquier pequeña, digamos, oposición nos sobresaltaba. Y nosotros sabíamos que había lobbies, así como los que hacíamos nosotros, del Colegio de Abogados de Rosario y de Santa Fe. Sin embargo, en una semana salió la ley. Primero se aprobó en diputados, nosotros ahí, y el día 26 de noviembre de 1987 pasaba a senadores. Se terminaba el año legislativo se terminaba, nosotros estábamos enloquecidos, porque si se termina el año, no dejemos que se enfríe, decíamos nosotros. A lo mejor veíamos un poco de fantasmas, pero era cierto. Entonces presionábamos, nos reuníamos, nos atendían. ¿Por qué nos atendían? Primero, porque éramos muy insistentes, perseverantes y hasta molestos. Segundo, porque había una vocación política virgen todavía. O sea, los dirigentes políticos tenían ganas, querían, había de todo, pero nosotros nos recibieron todos. El único que no hemos podido hablar es con el gobernador, pero después hasta con el ministro de gobierno y los presidentes de la corte, siempre, los llamábamos y nos recibían. Sí, pero ¿Y los qué pasó ese senadores día? podían echar agua para su molino, ¿no? Los senadores veían que en sus departamentos se mejoraba la situación de justicia porque se creaban tribunales de mayor jerarquía y eso para ellos les daba un rédito político muy importante. Ese fue lo que ocurrió para Exacto. lograr esa aprobación de senadores. Por eso cuando se aprobó en diputados, nosotros decíamos, ya está, porque sabíamos, el Senado es más controlable, o sea, Sí. sabíamos. Y yo me acuerdo que fuimos con Martita Rucci y Rita Porteiro. No había mucha idea, o sea, no había confianza por ahí. A veces flaqueaban nuestros dirigentes, y bueno, son humanos. No había confianza en que iba a salir antes de fin de año. Y nos fuimos con Martita Rucci, y allá, aparte habíamos hecho toda una campaña con todas las asociaciones, allí nos estaban esperando, además de los otros 3 dirigentes, más de 100 abogados de toda la provincia. Fuimos todos a la barra. Y claro, y sucedió algo que nos emocionó mucho y que fue toda una señal. El senador Monti le pide al presidente que le permita a los presidentes de las 4 asociaciones que estaban presentes ingresar al recinto, una vez que se había aprobado, ¿no? Para estar presentes en la aprobación de la ley. Fue simbólico, fue un mensaje para todos. Así que me acuerdo que nos aplaudimos de pie, nosotros y los 100 que estaban en la barra, la creación de la nueva ley. Me voy a apurar un poco, no voy a hablar de la ley porque usted ya habló mucho y ya lo dijo perfectamente, yo no voy a agregar absolutamente nada. Lo único que quiero decirle es que ese famoso título introductorio que nosotros leíamos vorazmente, apenas apareció, ahí nos dimos, yo por lo menos advertí inmediatamente el cerebro ordenador del doctor Alvarado Belloso. Me hacía acordar esas clases magistrales donde nada escapaba, o sea, uno tenía la seguridad de que estaban todos los caminos cubiertos y previstos. O sea, no había ni lugar a dudas. Y eso fue ese famoso título introductorio de los artículos 1 a 7 de la ley, donde se desarrolló todo puntillosamente, ajustadamente, toda la descentralización, y esa fue su obra. Hubo muchas cosas dentro de la ley, pero esa a nosotros enseguida nos tocó, este es el cerebro del doctor Alvarado. Así que bueno, ahí tiene usted Yo te indudablemente agradezco el para recuerdo, siempre. ¿no? Pero lo cierto es que eso funcionó, ¿eh? Funcionó a pesar del riguroso mentís que me hicieron camaristas santafesinos y rosarinos a quienes no les gustaba la situación. Yo tuve que soportar muchos artículos doctrinales
de jueces en actividad, de camaristas en actividad, que me fustigaban largamente en juris, en Zeus, algunos en la ley. Y sin embargo, la cosa funcionaba, ¿no? Vos sabés que yo con los años hice también un proyecto de ley orgánica para Entre Ríos. Es un proyecto de ley orgánica y de código. Por lo cual me pagaron. Me pagaron un buen dinero, pero yo les toqué a algunos funcionarios judiciales los intereses privados, ¿no? Les cambiaba el horario de trabajo, les cambié la feria, les cambié los turnos judiciales, trabajaban mañana y tarde, con y sin atención del público. Y eso hizo que recibiera feroces ataques, a tal punto que cuando yo terminé la ley y fui a entregarla, el gobernador no me la recibió. Iba a cumplir la tarea, las locaciones, el tiempo de trabajo, y no me lo recibieron. Cobré por un trabajo que lo dejé depositado no sé dónde, en una oficina pública, y nunca nadie lo vio, lo leyó ni nada. Bueno, nosotros contra tuvimos los intereses encontrados son terribles. Total, nosotros tuvimos mejor suerte. ¿Por qué? Bueno, de más está decir que había que concretar la ley que se había sancionado, porque si no seguía siendo un papel publicado en el boletín oficial, había que sacar algo concreto, y ahí San Lorenzo se puso la mochila encima, y lo digo porque así fue. Y nosotros en un año y poco más de sancionada la ley, logramos que se creara la primera concreción, que fueron los tribunales provinciales del Distrito Judicial número 12 de San Lorenzo. Eso fue el 10 de agosto de 1989, casualmente, el día de San Lorenzo. Y yo me acuerdo que ese día tengo la filmación, estaba Roberto, estaba usted, estaba, claro, estaba Didier. Antes le quiero decir que nosotros, desde las puertas, alquilamos el lugar, no lo alquilamos nosotros, lo conseguimos, se lo pasamos a la corte, compramos hasta las puertas de madera que todavía están en la vieja galería, todo eso lo compró la asociación. O sea, un trabajo porque que tenía que salir algo, porque siempre seguía el temor de que eso se desbaratara. Bueno, y me acuerdo que Didier le dice a Falistoco, estábamos así justo previo a la inauguración, le dice, ¿vos qué haces acá? Y yo le dije, doctor, digo, es uno de los padres de la ley, ¿cómo no va a estar presente? Y él no habló, habló Didier. Ahí hablaron el presidente de la Corte, Didier, y por alguna de esas razones del protocolo que se habían equivocado, me tocó cerrar los 3 discursos, por supuesto, donde di el reconocimiento a todos. A ver, el proceso, yo creo que Oye, el en ese balance... acto puramente político, ni el presidente de la Corte ni Didier tuvieron nada que ver, ¿no? Nada, pero se arrogaron como Nada que ver. Y sin políticos, embargo, estuvieron para no la foto, ¿no? mencionaron. No, el que los mencionó realmente a ustedes y al Foro de San Lorenzo fue cuando me tocó hablar. Porque aparte es una cuestión de justicia. Pobre Roberto estaba ahí en un rincón. Claro, estaba el ministro de gobierno, que era un superior, pero yo creo que andando el tiempo, ya estamos en los 30 y pico de años, ¿no? 32, 33. Y yo creo que ha sido, no solo que ha sido positivo, yo creo que la ley 10.160 ha sido una bisagra, ha sido un antes y un después en la organización de la administración de justicia en la provincia. Claro, indudablemente que hay defectos que se notan, algunos mencionó usted, lo de Ramplones sí, está bien, es claro por la cantidad, existe a veces. Lo del amiguismo puede ser que existan, nosotros no lo hemos notado. En San Lorenzo no ocurrió, ni ocurre, menos ahora. Está bien que San Lorenzo es una ciudad más grande, que los juzgados se saturan. Y bueno, el Estado tiene que crear los nuevos juzgados que la demanda creciente de justicia exige. Que las causas se demoran. Y se demoran en todos lados. Eso es atemporal. Y acuérdense cuando Shakespeare decía, cuando Hamlet, ¿quién aguantaría la lentitud de los tribunales? Eso es algo tan viejo como siempre. Yo creo que además el problema se podría reducir si los titulares de los juzgados
realmente le pidieran mayor contracción a todo el personal, que realmente nosotros entendemos, más en esta situación tan desgraciada que nos toca vivir, que generalmente no están a la altura de las circunstancias. No lo están, y lo digo. Claro, insisto, para mí es altamente positivo la posibilidad de que el habitante, sobre todo aquel más vulnerable, no solo más vulnerable es el que tiene menos recursos, más vulnerable a lo mejor es la mujer, es el niño, es el anciano, el pobre, tengan la posibilidad de tener el juzgado a la vuelta de la esquina. Eso realmente creo que tal vez sea el mayor mérito de esta ley y que justifica con creces todos los esfuerzos que cada uno de nosotros hayamos podido hacer para concretar este proyecto. Oye, para ser precisos, fue en enero de los años 1988 que entró en vigencia la ley, ¿no? Es decir, estamos en el 21, van 33 sí. Años, como acabas de decir, 33 años de vigencia. ¿Cuál es tu opinión sobre la situación actual? ¿Cómo ves? A ver, vos, San Lorenzo, ¿qué hay en San Lorenzo actualmente como sede tribunalicia? ¿Cuántos tribunales? Yo creo que ha sido, para mí la ley ha sido, y no lo digo en forma, ha sido una suerte de explosión de las posibilidades del servicio de justicia, de los operadores de justicia y de los habitantes de la región. Además, la Corte, la mayoría de los asientos judiciales tienen tribunales con edificios nuevos, modernos, ha posibilitado, nosotros tenemos una planta que ha crecido muchísimo, por supuesto, tal vez haya que crear algún juzgado más, pero nosotros ahora tenemos una planta que atiende más o menos las necesidades de la región, porque nosotros no somos la ciudad, ¿no? Somos la región. ¿Cuántos tribunales hay en San Lorenzo hoy? Civil, penal. 2 juzgados civil y comercial, un juzgado laboral, un juzgado de familia que está muy saturado, hay que crear uno nuevo, un laboral que hay que crear uno nuevo, no se olviden que hay un cordón industrial acá muy importante, pero esos son problemas no de la descentralización, son problemas logísticos y son problemas políticos que el gobierno tiene que solucionar. Familia necesita un nuevo juzgado y laboral necesita un nuevo juzgado. Tenemos un juzgado penal, tenemos la fiscalía, tenemos la defensoría. ¿Un penal de qué? ¿Un penal de qué tenés? ¿Un penal de garantía? Sí. ¿Uno solo? Y tenemos el Ministerio Público de la Acusación, que está funcionando. O sea que hay una planta importante. Y además, claro, ha aumentado la litigiosidad, es indudable, porque el acceso a la justicia al facilitarse hace que la gente concurra. Eso se ve, por ejemplo, en familia. En familia, por eso está saturado, pero también es cierto que se está dando respuestas que antes no se daba, al menos no se daba con la eficacia que debía darse, un montón de problemas que existen en esos sectores que van y demandan al juzgado de familia. Y otra cosa más, también ha sido un impacto importante en el desarrollo cuantitativo y cualitativo del foro. Digo del foro sanlorencino, pero de los demás. O sea, al crearse, y lo digo también, el artículo 291 que crea las delegaciones, lo redactamos nosotros y lo incorporamos a la consideración del proyecto de la 10.160. Eso posibilita que en cada lugar haya una delegación del colegio que tiene las funciones importantes de controlar la matrícula, el funcionamiento de los tribunales, la posibilidad de tener, y que lo tiene, hacer cursos, congresos, que antes lo hacía la asociación. Ahora la delegación ha tomado mayor protagonismo. Y lo que es más importante, la creación por ley del consultorio jurídico gratuito, que permite otra vez a los más vulnerables acceder a la justicia ahí, a la vuelta de su casa. O sea, yo creo que ha sido altamente positivo. San Lorenzo está funcionando bien, con una observación de la que no claudico. Hay 2 cosas que deben... A ver, creo que a nosotros los abogados no se nos puede pedir más. Damos todo y no nos dan nada, no pedimos nada.
O sea, yo creo que el Poder Judicial tiene que ponerse a la altura de lo que la comunidad necesita. Y más en una situación como esta. Y no lo está. No lo está en Rosario, no lo está en San Lorenzo. Y por lo que tengo conversado, tampoco en muchos de los distritos de la provincia. Y de la misma manera también yo he notado, a pesar del tiempo que tengo, y que ya trato de no hacerme más mala sangre, y ya no litigo como antes, he notado el crecimiento de un destrato, incluso maltrato, hacia el abogado. Se le falta el respeto constantemente al abogado. O sea que yo sé, insisto. Oye, estoy de acuerdo absolutamente con esa observación. En los últimos años, realmente, el abogado de a pie, como vos, como yo, tiene que pelear con su cliente, con el cliente contrario, con el abogado contrario, contra la mesa de entrada, contra la secretaria, contra el juez, contra todo el mundo. Hoy trabajar de abogado es una tarea insalubre. A mí me hartó. Yo cancelé mi matrícula hace ya un par de años. Y cuando fui a hacer la cancelación al Colegio de Abogados de Rosario, que lleva mi matrícula, me preguntaron por qué me jubilaba, porque se jubilan o no me jubilo. ¿Y por qué se cancela? Porque estoy harto. Me jubilo por hartazgo, dije yo, ¿no? Porque es realmente inaguantable. Cada juzgado tiene el código que quiere, se hace lo que le parece. En este juzgado la ley rige o no rige, o rige así o rige asado. Hay una suerte de autoritarismo judicial que no condice con la democracia del país ni con la república de la Constitución. A mi entender, eso pasa porque hemos elegido mal muchos jueces. No hay un sistema judicial que sirva para hacer un concurso. No se concursan temas de fondo. A un juez de daños le preguntan que un abstruso problema de un accidente de noche contra un caballo, una autopista, yendo en la noche en la lluvia y caminando marcha atrás. Una vez cada 15 años o cada 100 puede pasar ese caso sobre el cual le da la vida o no a un juez. Pero el juez gestiona todos los días. El juez embarga todos los días, cautela todos los días, dirige audiencias todos los días, regula honorarios todos los días, hace preguntas todos los días. Y de eso nadie dice nada, no se hace un concurso de gestión. Pero además, mi querido Dante, hay cosas que no se pueden concursar. La decencia de espíritu, la decencia de bolsillo, la contracción al trabajo, Dante. No se pueden concursar. Estamos mal. Estos últimos años de gobierno nos ha ido mal, tenemos un pésimo poder judicial, nadie controla nada, y vos te quejás contra la paz, es un frontón, vos tirás y te devuelven, El otro día tuve una charla con Fernando Povolo, abogado que también sufre estas cosas, y además buen abogado importante, que trabaja y de bien. Y también está harto, ¿no? Se queja arduamente, doloridamente, de qué me importismo que hay no en todos, pero en muchos tribunales. Y eso es el sistema de concursos perverso, tramposo, que estamos viviendo. Y en el último gobierno socialista fue terrible. Yo he descubierto algunas formas de hacer trampa, Las he descubierto viéndolo con el tenor de los exámenes. Pero nos va mal, mi querido. Y al primero que se destrata es al abogado. Yo creo que nos queda, ya en estos minutos finales, con esta descentralización importante que hicimos tribunalicia. No se puede descentralizar las cámaras. Sería muy oneroso poner una cámara en cada lugar, ¿no? Por tanto, la creación de la circunscripción me parece que fue interesante en la ley. Pero los colegios de abogados quedaron en las circunscripciones, no en los distritos. Y me parece que eso es una deuda de la ley. Porque vos como abogado dependés de que los abogados rosarinos quieran hacerte el favor de entender un problema que vos les planteás.
Ellos están al margen de lo que pasa en San Lorenzo. A vos te van a juzgar pares rosarinos, no pares batateros. Y la idea de la Constitución, el principio de reserva, es que el juzgador tenga la misma idiosincrasia de pueblo que tiene el hombre que está juzgado. Por eso el principio de reserva. Por eso hemos tirado nosotros la ley civil, penal, etc., pero no la ley procesal a la nación, ¿no? Por eso yo creo que el Código Civil argentino es un código inconstitucional. Único que lo dijo fue el doctor Héctor Negri, recientemente fallecido ministro decano de la Corte de Buenos Aires. Te sugiero la lectura. Busca a Héctor Negri en internet, un blog de él, y busca un artículo que se llama La claudicación de la cultura. Te vas a sorprender de las cosas que un hombre culto ha dicho del Código Civil. Además aplaudió todo el mundo con una imbecilidad absoluta. Creo que la lucha ahora tiene que centrarse en la colegiación. Exacto. Lo que pasa es que es cierto. Nosotros, por ejemplo, yo siempre dije en San Lorenzo, nosotros acá en San Lorenzo, una cámara no nos sirve. Porque ¿cómo vamos a terminar? Esto digo lo que a mí me parece, no lo que la ley dice. Y que de los 3 jueces, uno se va a encargar de familia, otro se va a encargar de civil, otro se va a encargar de laboral. Y a nosotros nos va a resolver casi en la última instancia una sola persona. Entonces no es garantía suficiente. Por eso la Cámara para nuestras localidades no sirve. En cambio el colegio sí. San Lorenzo, eso lo digo, me acuerdo que se quedaban mirándome los otros las tres asociaciones del interior, cuando se discutía, y yo le dije, no, nosotros no queremos ser colegio. Porque en ese momento todavía San Lorenzo no estaba maduro para ser colegio. Hoy sí lo está. Hoy San Lorenzo puede tener, no solo por su número cuantitativo, que tiene 200 y pico de abogados, sino por la calidad de muchos de ellos, por las instituciones, ya sea la delegación como la asociación. Yo creo que sí, ahí tenemos una deuda que tendríamos que comenzar a trabajar nuevamente para lograr descentralizar la colegiación. Sobre todo, Dante, porque los colegios de las circunscripciones se han politizado, ¿eh? Se ha tomado el colegio como trampolín político, lo manejan los partidos políticos, y tiene el colegio es para que lo manejen los colegiados, los profesionales, ¿no? No es una organización política el partido, no es un trampolín para el Ministerio de Justicia, no es un trampolín, o para el Ministerio de Gobierno, para el que fuere. Pero así se usa. Es una defensa. Ahí sí, la defensa se rinde del ejercicio profesional, del buen ejercicio, del buen desempeño abogadil, ¿no? Me parece que el final de esta charla es esta expresión de deseos, ¿eh? Después de 30 años y creyendo yo que nos ha ido bien con la reforma aquella, habrá que empezar como para ir despuntando el vicio y entretenerse. Una nueva lucha, mi querido amigo, y otra vez a partir de San Lorenzo. Bueno, tal vez podríamos hacerlo, indudablemente que los tiempos son distintos, pero te sugiero que ahora que con la facilidad del Zoom, empezar a pensar y a partir de esta charla, en un conversatorio virtual de mucha gente, de congreso virtual para tratar el tema de la descentralización de la colegiación. La idea sería sacar la colegiación desde la circunscripción y mandarla al distrito. Claro. A ver, sí, tal vez sea la lucha. Puedo creer, por ejemplo, ahora te tiro una idea, una suerte de impugnación contra los tribunales de ética de la circunscripción. A ver, tribunales de ética del local con una impugnación ante la circunscripción. Recordad que eso, a ver, acá hay un problema muy serio en Rosario, que es que según la ley orgánica, las decisiones del Tribunal de Ética son impugnables ante la Cámara Penal. Pero a ver, son impugnables solamente en su legitimidad, si se dio o no el derecho de defensa, no en cuanto al concepto de sanción por litigar de mala fe, porque eso es propio de la profesión.
Si tres abogados me dicen a mí que yo he sido mal abogado, no puede un juez decirme que yo fui buen abogado porque me ha juzgado a los pares. La idea es el juzgamiento de pares. Por tanto, yo siempre he creído que la impugnación que la ley prevé ante la Cámara Penal tiene que ser solamente en cuanto a la legitimidad de un recurso de nulidad, no de apelación. No podemos hablar de una justicia o injusticia de la decisión, ¿no es cierto? Entonces, es decir, a ver, bueno, hacer un recurso, cambiar la ley, y en lugar de decir que es apelable ante la Cámara Penal, decir que es apelable, por ejemplo, ante un tribunal de ética de la circunscripción, formada así, por gente de todos los distritos, no solamente de Rosario. Sí, bueno, yo creo que son desafíos, y yo creo que son desafíos que impone no solo la situación actual, sino son desafíos mirando al futuro. Y un poco esto para cerrar, porque creo que sí, maestro, nos hemos... Ya nos vamos, ya terminamos, sí. Última cosa. No por mí, yo por mí estaría... pero sí, pensar al futuro. Yo creo que la dirigencia tiene esa obligación en todos los niveles. Hablamos de la nuestra como cualquier otra. Porque, y lo digo siempre, el futuro no existe. El futuro no es algo que nos vaya a ser dado, que nos caiga como el maná. No. El futuro es una posibilidad. Y es una posibilidad que tiene que ser creada, tiene que ser construida. O sea que en todo este tema que usted termina de tirar y que a mí me está empezando a picar y a apasionar, de la descentralización colegial, es una apuesta al futuro. Y yo creo que debemos trabajar en eso, y ya se lo voy a tirar a mis pares. Ya lo voy a hacer, porque me parece que eso, a ver, nosotros ya le vuelvo a decir, desbrozado el proyecto de la necesidad de tener una cámara de apelación que a nosotros no nos convence, si solamente hablamos de la colegiación... No sería bueno. No tener jueces, número de jueces suficiente por una cámara. No. Exacto. Pero bueno, insisto, yo creo que hay que apostar al futuro, hay que apostar a crear ese futuro. Y es una tarea que de nosotros y de nadie más depende. De los que estamos hoy y de los que van a venir. De todos nosotros depende que ese futuro que viene sea creado como realmente nosotros queremos y como realmente puede beneficiar. En este caso hablamos de la colegiatura, pero estamos hablando a continuar, digamos, beneficiando a quien realmente es el destinatario, el habitante convertido en justiciable. Bueno, doctor, yo realmente seguiría hablando y tal vez... Ya se nos venció el tiempo, ya estamos harto vencidos. Querido Dante, te agradezco mucho la presencia en este conversatorio. Para mí fue de lo más entretenido. He recordado cosas que me afectaron, que me gustaron. Y me parece que de acá sale la posibilidad de un nuevo entrenamiento para una nueva lucha, ¿no? Te voy a convocar nuevamente para que tengamos una charla de esto y ver si empezás desde San Lorenzo otra vez a batallar poniendo el pecho a las balas a las cosas que te van a decir, porque la lucha va a ser igual que antes, ¿eh? Seguramente. Y no te agarra, y te agarra ya más viejo, no te agarra con la, pero bueno, pero tenés el alma de siempre y las ganas de siempre, ¿no? Sí, tenemos cuadros, así que lo vamos a pensar y seguramente algo vamos a empezar a hacer desde San Lorenzo. Maestro, muchísimas gracias. Y bueno, hasta cualquier momento yo estoy a sus órdenes y a su disposición. Un abrazo grande y hasta siempre. Gracias. Hasta siempre, doctor.